Saludos, mi nombre es Hernán Fabricio Acosta Álvarez, soy estudiante de la maestría en Ciencias Políticas, Comisión en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. A lo largo de todo este año de estudio, hemos logrado entender que los tiempos en la política han cambiado, al igual que la tecnología. Es por eso que mi análisis el día de hoy consiste en el artículo del autor español Jorge Resina de la Fuente, el cual fue publicado en el año 2010. Ciberpolítica, redes sociales y nuevas movilizaciones en España. El impacto digital en los procesos de deliberación y participación ciudadana, para lo cual le comparto la presente información. Bien, Resina de la Fuente, en su artículo Ciberpolítica, redes sociales y nuevas movilizaciones en España, el impacto digital en los procesos de deliberación y participación ciudadana, establece que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, llamados también NTIC, han provocado cambios en los conceptos y preceptos básicos de la política, como en la opinión pública y en la esfera de la democracia deliberativa. Asimismo, los medios de comunicación se convirtieron, y lo siguen haciendo, en espacios de socialización ciudadana, generando interconexiones entre grupos e individuos y creando una nueva forma de politización de demanda a través de foros, blogs o redes sociales, haciendo que los ciudadanos puedan movilizarse políticamente en la vida o en la esfera pública. El uso del Internet, al ser de tipo creciente, cada vez es más utilizado en el campo político, indiferentemente del bando, partido o creencia. Resina aborda el fenómeno del uso de los NTIC específicamente en España, donde expresa que el fenómeno digital ha hecho una evolución lenta pero continua, siendo un espacio constante de discusión y de referencia a nivel político, tomando en cuenta que se ha perdido el espacio físico debido a las constantes disputas y separación de nivel político, y asimismo en la actualidad que vivimos por el tema de salud en pandemia. Existe también una crisis representativa a nivel partidaria y de sindicatos. Resina se enfoca en dos factores. El primero, el debate teórico sobre el alcance de los NTIC, y el segundo, la ciberpolítica en España. A partir del debate teórico, entonces, aquel que quiere influir en la opinión pública antes debía de hacerlo por medio de medios tradicionales. Sin embargo, en la actualidad es necesario que se aborde, se manipule y se analice en la opinión a través de los NTIC con imágenes significantes establecidas a lo largo de que se traduce el pensamiento político del individuo. Es decir, como decimos, que muchas veces la tendencia entra por lo que uno ve. Como parte de la búsqueda de una opinión individual que abarque a las mayorías. Para tratar entonces la esfera pública en los ciberespacios, se concentraría en dos conceptos: la de entender la esfera central o mayoritaria y la de entender la esfera periférica o minoritaria. La central es la que caracteriza por tener una tendencia hacia el consenso y mantener el poder asentado, haciendo que exista una apertura hacia una participación directa, dando que se forman las instituciones públicas y estas están llenas de recursos. Por otro lado, las periféricas, que se componen en distintos colectivos y comunidades civiles, que ofrecen incentivos a la participación para contrarrestar las exclusiones de lo central, o más bien descentralizar este tipo de acciones, de forma que ambos deben estar equilibrados a través del intercambio participativo. Es por ello que el Internet supone un mayor espacio hacia la periferia, generando conexión entre los diversos grupos que la conforman, de manera que también se enfoca en la influencia hacia la esfera central, generando mayor apertura en ella a través de foros, blogs, acceso a diarios digitales y redes sociales, lo cual hace visible a los públicos marginados o que muchas veces no tienen un alcance de manera presencial. Ello haría que surja un nuevo tipo de política, como lo estamos viviendo actualmente, que trate a los estilos de vida y de valores colectivos y ya no se refleje en la lealtad de los partidos, clases sociales o religión. A partir de ello, para el análisis de la ciberpolítica en España, se analizan los rangos de los internautas, a los jóvenes y al uso de las redes para los temas políticos. Es así que en el Internet, en el espacio en disputa, ahora es muy intenso. Inicialmente, para definir los rasgos de los internautas en España, los números del mismo han crecido,
en un 35% de la población en el año 2004, para tener un número mayor al 60% en el año 2008, estando entre los países europeos con mayor crecimiento en los años de estudio. Principalmente el sitio de acceso a la web influye mucho en el hogar. Sin embargo, un estudio realizado en el año 2009, cerca del 10% de la población mayor de edad había seguido alguna campaña política por Internet, pero el 25% de la población recibía información sobre política en la frecuencia semanal. Los jóvenes, elementalmente al ser partícipes de las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok y entre otros, han creado nuevos NTIC con una demanda de políticos que se vienen interviniendo cada vez que sea mayor la necesidad de llegar a sus votantes o al electorado. Es por ello que el uso diferenciado de redes sociales y la interconexión entre el público debe ser diferenciado etéreamente. Debe considerarse también que el conflicto global digital en muchas ocasiones termina llevándose hacia las movilizaciones ciudadanas. Es por ello que los NTIC hacen que se cree un espacio más en disputa, donde funcionan las redes para política, donde se utiliza la convocatoria a movilizaciones, difusión de noticias, identificación de adhesión a causas, entre otras que favorecen a la política no convencional a través de la web. Se realizan coordinaciones claves para convocatorias, haciendo que de una u otra forma se creen organizaciones híbridas, donde las instituciones experimenten y se adapten constantemente para poder permanecer en el tiempo, ¿no? Como repercusiones podemos tener que en el caso español es el ejemplo de la necesidad tangible de los movimientos sociales. Marcó éxito gracias a la telefonía móvil. El uso de las redes se ha materializado en la calle y afinaron su consolidación en el contenido que llamó la atención a nivel mundial. Acá en la región, en América Latina puntualmente, en Venezuela, fue uno de los primeros países que insertó el tema de la ciberpolítica en el ámbito social de su país, ¿no? Conformando movimientos ciberpolíticos, personas que nunca habían participado en procesos y que su activismo tan solo se remitía a votar cada 5 años y lo hacían de una manera como una monotonía. En la actualidad asisten y participan a estos contextos del ciberactivismo, que ha comenzado a jugar un rol importante entre los actores de este enfrentamiento. Las experiencias en el Ecuador tienen sus inicios en el gobierno de Rafael Correa, en que las instituciones públicas gubernamentales debían responder a una planificación que era monitorizada por personas a través de sistemas informáticos de manera de semaforización, donde iba mostrando las veces si se iba avanzando o retrocediendo en el desarrollo de los programas de gobierno, ¿no? Como criterio también podemos añadir que aquí no se trata de cuestionar el modelo estadista de la política, sino lo que tuvo y tiene lugar incluso en la época donde el Ecuador se hizo necesario aplicar un modelo de administración pública con una política realmente abierta a acceso a la información, de acuerdo con el gran proyecto político de los gobiernos de turno. La ciberpolítica en el país se convierte en un mecanismo que apalanca al sector público, donde buscan controlar discursos, ideologías y acciones de forma de operación más individuales y homogeneizadas de las prácticas de grupos y comunidades, adoptado también en tecnologías funcionales a través de distintas operaciones interactivas. En el año 2017 se realizaron las elecciones presidenciales y de asambleístas en el Ecuador, donde los resultados serían entregados supuestamente en 24 horas máximo, pero el tiempo se alargó casi a 15 días. En las últimas elecciones pudimos ver que hubo un poco más de eficiencia en esta situación. Sin embargo, sigue habiendo falencias. Tenemos brechas muy grandes a diferencia de otros países y se deben de acortar. Como un análisis personal o como una conclusión, puedo abordar también que en nuestro país el déficit del acceso a las tecnologías es muy limitado. Lamentablemente en nuestro país el tema económico hace que las familias no todas cuenten con un acceso al Internet o a un Internet estable. En mi caso, por ejemplo, que soy de la provincia de Manabí, de un cantón netamente rural como es 24 de Mayo, que el 80% es considerado agrícola y rural, solo
el 40% de la población tiene acceso a Internet y el resto no lo tiene o es muy limitado el acceso. Esto dificulta el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, ya que comenzando por la educación existen demasiados límites. Aquí también cabe hacer una pregunta y al mismo tiempo una respuesta de parte de nosotros. ¿Por qué es importante el estudio de la cyberpolítica en el contexto de la maestría en ciencias políticas? Es importante debido a que está configurada en un nuevo estudio dentro del campo político. Podemos ver y hemos sido testigos cómo en la última elección los candidatos se inclinaron por ganar electorado o por ganar votantes haciendo videos y hasta bailes en redes sociales, ¿no? Esto ha ganado espacio. Podemos decir también que no ha sido relevante el tema de las redes sociales todavía en la toma de decisiones de un electorado en un país, pero poco a poco está ganando espacio. El uso del Internet cada vez es más necesario, más aún con la nueva realidad que estamos viviendo. Acorta los espacios, pero en temas o en lugares como el que ya mencioné, donde yo soy residente, todavía se tiene que utilizar el tema de la presencialidad o estrategias políticas que lleven al candidato o a los candidatos a estar en el contacto directo con su población para poder captar dicho electorado. Podemos decir también que el ciberespacio, debido a una fuente de verdad y de discordia, ya que uno puede emitir diferentes tipos de comentarios en las redes sociales. Ha servido porque se han hecho notar muchos líderes o muchas personas que mediante agrupaciones como agrupaciones feministas, agrupaciones de trabajadores, en nuestro país que es muy diverso en etnias, tenemos los afrodescendientes, los indígenas, se han sabido agrupar gracias a las redes sociales y han cortado las brechas de la comunicación. Eso para terminar mi ponencia. Como conclusión y análisis final, sabemos que tenemos que estar a la par con la tecnología y una muestra de ello es lo que estamos haciendo ahora en esta maestría. Muchas gracias, ese ha sido mi aporte. Espero haber llenado las expectativas de cada uno de ustedes y hasta luego.